Buenas noches. Muchas gracias a todos quienes decidieron apartar tiempo de su noche para acompañarme hoy en la lectura de la oposición de la Fiscalía a la moción para desestimar de la defensa de Nason Joaquín. Lamentablemente no me alcanzó el tiempo para hacer un video en el formato que normalmente acostumbramos acá, y tampoco pude darle el formato adecuado al documento con la traducción, así que tampoco voy a poder ponerlo a disposición hoy, seguramente lo voy a hacer mañana. Pero ahora voy a mostrar el documento original completo en inglés en la pantalla mientras hago la lectura. Sabemos que el día de mañana, 2 de mayo, el juez Marcus va a tomar la decisión de denegar o conceder la moción de la defensa. Y me parece importante que tuviéramos todos acceso a esta información antes para que podamos poner en contexto los alegatos orales que vamos a escuchar el día de mañana. Les sugiero a los que todavía no lo han hecho que sigan a Isaías Alvarado en Twitter. Seguramente él va a ser el que nos va a contar, el que nos va a dar la noticia sobre qué se decidió finalmente en la audiencia de mañana. Así que, sin más preámbulo, quiero comenzar porque es un documento que es bastante largo, ¿sí? Por favor, confírmenme que el audio se escucha bien y posteriormente si ya pueden mirar la pantalla que voy a compartir. Bueno, por ahí me confirman que el audio se escucha bien. Ok. ¿Pueden ver en la pantalla el documento? Ok. Vamos a comenzar entonces. Tenemos aquí la oposición de la Fiscalía a la moción para desestimar del acusado García. Me voy a saltar la tabla de contenidos aquí, la tabla de los antecedentes jurídicos, y vamos a ir de lleno a la introducción. En su aviso de moción para desestimar de derecho común no estatutaria, moción para desestimar en conformidad con la sección del Código Penal 995, memorándum de puntos y precedentes, pruebas AG adjuntas, pruebas HAAA presentadas bajo sello. De aquí en adelante, moción para desestimar o moción. El acusado Nason García sostiene que este caso debe desestimarse debido a que varios de sus derechos constitucionales fueron violados por la omisión de la Fiscalía al no revelar diversas piezas de evidencia con anterioridad a su audiencia preliminar. Si bien García cita un número de teorías legales diferentes y afirma que se le privó de varios derechos constitucionales por las presuntas violaciones de descubrimiento de la Fiscalía, en su núcleo, su argumento es que la Fiscalía no cumplió con su obligación de revelar evidencia exculpatoria como es requerido en conformidad con Brady versus Maryland. Como se demostrará, no ocurrió dicha violación. En primer lugar, gran parte de la evidencia que forma la base de la moción para desestimar se puso a disposición de la defensa para su revisión. Poner a disposición la evidencia para su revisión cumple la obligación de descubrimiento de la Fiscalía conforme a Brady. Ver el pueblo contra Zaragoza. Por consiguiente, fue la falta de diligencia de la defensa la que privó a García de usar varios intercambios de mensajes sobre los que reclama en su moción en la audiencia preliminar, no la obstrucción de la Fiscalía. Además, ninguna de esa evidencia era exculpatoria o pertinente. Contrariamente a las declaraciones hechas en la moción de García, los mensajes de texto no eran contemporáneos al acontecimiento de los delitos de agresión sexual denunciados en este caso. Asimismo, los argumentos de García de que los mensajes de texto son exculpatorios y pertinentes a menudo están basados en una caracterización errónea de los mensajes de texto, de sacar los mensajes de contexto y suposiciones factuales que no pueden razonablemente derivarse del lenguaje llano de los intercambios de textos que él cita.
Esto es particularmente irónico, dado que la moción de García está basada mayoritariamente en acusar a la Fiscalía de manipulación, modificación y falsificación de estos mensajes. Moción en la página 22. Aunque la Fiscalía no se permitiera la misma hipérbole que permea la moción, cabe destacar que al redactar esta moción la defensa ha participado de la misma conducta que caracterizó como indignante, extrema y escandalosa. Moción en la página 79. Por consiguiente, la moción de García debe ser denegada. Antecedentes procedimentales. La Fiscalía presentó una demanda criminal contra Naasón García el 4 de junio de 2019. El caso fue desestimado y se volvió a presentar el 30 de julio de 2020. Al acusado se le instruyeron los cargos de la nueva demanda criminal el 30 de julio de 2020. La audiencia preliminar de este caso comenzó el 11 de agosto de 2020. Entretanto, la Fiscalía le proporcionó a los abogados defensores el siguiente descubrimiento relevante. 23 de septiembre de 2019. La Fiscalía informó a los abogados defensores acerca del laboratorio dispuesto en la Laro para permitirle a la defensa revisar la evidencia. 3 de febrero de 2020. El ítem número 79001 se registró como evidencia en el Departamento de Justicia, Oficina Regional de Cuerpos Policiales de Los Ángeles, entre paréntesis, Laro. 15 de junio de 2020 y 17 de junio de 2020. El equipo de la defensa fue a la Laro a revisar evidencia durante 2 horas y 1 media hora, respectivamente. 30 de julio de 2020. La Fiscalía proporcionó el informe de entrevista del agente especial Joseph Zetarsky, informe número 79, así como otros materiales de la investigación y evidencia por entrega en mano en el tribunal. Este informe declaraba que el ítem de evidencia número 79001 había sido registrado como evidencia. 10 de agosto de 2020. El abogado defensor Alan Jackson y su perito fueron a las instalaciones durante 2 horas. 11 de agosto de 2020. Empieza la audiencia preliminar. 24 de agosto de 2021. El abogado defensor Alan Jackson le envió un correo electrónico a la fiscal general supervisora adjunta Diana Callahan, informándole su intención de pedir un aplazamiento del juicio conjurado. 26 de agosto de 2021. El fiscal general adjunto Jeffrey Seagal trajo el ítem número 79001 a la atención del abogado defensor en un exceso de prudencia, en un esfuerzo por confirmar que el descubrimiento había ocurrido. 27 de septiembre de 2021. El juicio estaba programado originalmente para ocurrir en esta fecha. 9 de mayo de 2022. El juicio está programado actualmente para esta fecha. Declaración de hechos. Los hechos discutidos abajo son los hechos más relevantes de la moción que se encuentra actualmente ante esta Corte. Para un informe más detallado de los hechos del caso, la Fiscalía remite a la Corte a la oposición de la Fiscalía a la moción 995 del Código Penal de García, en los archivos de la Corte, y la transcripción de la audiencia preliminar. La defensa declara en sus documentos que la Fiscalía manipuló y suprimió evidencia con respecto a información contenida en el teléfono móvil de Jane Doe 3. Esto no es verdad. Un disco que contenía la mayor parte de las conversaciones acerca de las que están reclamando se les mostró y se puso a su disposición antes de la audiencia preliminar. Ver informe de entrevista por el agente especial Joseph Zetarsky, informe número 79, adjunto a la presente como prueba 1. Este informe se entregó a la defensa antes de la audiencia preliminar, el 30 de julio de 2020, junto con otros materiales de la investigación y evidencia, luego de que la Fiscalía volviera a presentar este caso. El informe se entregó por mano el 30 de julio de 2020. Ver prueba 2 adjunta a la presente firmada por el señor Jackson en esa fecha. La carta especifica los rangos de números de folio proporcionados, que incluyen los números de folio del informe 79. Rango de folio 1256 a 1284. Ver también prueba 3, ítem de evidencia 79001 adjunto a la presente. Cabe destacar que un laboratorio se instaló en el Departamento de Justicia, Oficina Regional de Los Ángeles del Departamento de Cuerpos Policiales, Laro, para que el equipo de la defensa no tuviera que viajar a Fresno, donde trabaja el perito digital forense de la Fiscalía, para revisar la evidencia.
La defensa estaba al tanto de esto, dado que se les informó en la corte y quedó en el acta. Ver prueba 4, transcripción de procedimientos de la taquígrafa, fechada 23 de septiembre de 2019. En todo momento, incluyendo mientras el mandato judicial estaba pendiente en el caso inicial, la Fiscalía puso a disposición de la defensa la evidencia electrónica de este caso, aunque con algunas restricciones. La defensa no tenía derecho a acceso irrestricto a los dispositivos íntegros de las víctimas, conforme a órdenes de protección válidas de la Corte y la ley. No obstante, la defensa sí tenía a su disposición el disco, ítem número 79001, pertinente a los datos del teléfono móvil de Jane Doe 3, relativo a las conversaciones relatadas en el informe 79. Este disco se registró como evidencia en la Laro el 3 de febrero de 2020, como se declara concretamente en el informe número 79. Nota al pie número 1. Referido aquí como ítem 79001 o disco de Jane Doe 3, extractos específicos que ponen en contexto los mensajes citados por la defensa se encuentran en forma impresa, señalados por separado y mencionados posteriormente en este informe. El CD mismo con todos los mensajes, de una extensión de 2000 páginas aproximadamente, también se presentó por separado para que la Corte pueda ver la fuente real de la evidencia. La defensa de hecho visitó el laboratorio de la Laro varias veces justo antes de que se volviera a presentar este caso el 30 de julio y previo a la audiencia preliminar. Los registros de entrada de la Laro revelan que el equipo de defensa del señor García, abogado y perito, fueron en las instalaciones el 15 de junio de 2020 por 2 horas, el 17 de junio de 2020 por una media hora y nuevamente el 10 de agosto de 2020 por 2 horas. Ver prueba 5 aquí presente. Como se discute arriba, en esas oportunidades el disco estaba a su disposición. Se había registrado como evidencia meses antes y el informe se les entregó al abogado defensor el 30 de julio de 2020. Era decisión del equipo de la defensa qué era lo que deseaban revisar y cuánto tiempo se iban a quedar. Ver declaración de David Valdivia archivada en la presente. La defensa hace parecer que la Fiscalía reiteradamente declaró que no hay evidencia de Brady en este caso. Esto no es preciso. La Fiscalía sí ha declarado, no obstante, que hemos cumplido con nuestras obligaciones bajo Brady y 1054.1. La defensa continúa haciendo acusaciones de violaciones de Brady sin que exista ningún fundamento en lo absoluto. Asimismo, ver por ejemplo prueba 7, correo electrónico del 12 de noviembre de 2020 de Diana Callahan a Caleb Mason, declarando: con lo que respecta a los dispositivos de las Jane Does, la Corte fue clara en que ustedes no recibirían copias forenses íntegras de esos dispositivos, sino que solo las porciones relevantes o exculpatorias de los dispositivos, las que ya han recibido. En la moción, la defensa continúa caracterizando erróneamente las declaraciones hechas por la Fiscalía. Antes de que el juicio en este caso se programara para el 27 de septiembre de 2021, el fiscal general Seagal estuvo revisando evidencia en preparación para el juicio. Ver prueba 8, transcripción fechada el 17 de septiembre de 2021. Él en ningún momento declaró que nadie en el Departamento de Justicia había revisado los contenidos del dispositivo de Jane Doe 3. Es evidente en vista del informe 79 que el dispositivo sí había sido revisado por el agente especial Setosky y que el disco con los datos del teléfono móvil de Jane Doe 3 había sido registrado como evidencia. No obstante, durante esa audiencia, el señor Jackson hizo la declaración abiertamente falsa de que el 25 de agosto fue la primera vez que alguien del equipo de la Fiscalía había revisado esta evidencia. Más tarde en esa audiencia, el fiscal general adjunto Seagal lo corrigió. El señor Seagal explicó que en el proceso de examinar el disco en preparación para el juicio, estaba preocupado de que no habíamos copiado este ítem en concreto para enviarlo a los abogados. La Fiscalía lo señaló en un exceso de prudencia. La señora Fusco explicó en el acta que, con el plazo límite del descubrimiento acercándose, la Fiscalía sintió que era necesario traer el disco a la atención de la defensa, al tiempo que la Fiscalía investigaba para confirmar que el descubrimiento se había revelado. Prueba 8.
Es decir, la Fiscalía no pudo establecer oportunamente si acaso el disco que contenía los datos del dispositivo de Jane Doe 3 se había puesto a disposición de ellos en el corto tiempo que tenía. Sin embargo, más tarde se determinó que de hecho sí había estado disponible. Esto es evidente en vista del informe 79 y el acuse de recibo del descubrimiento, entre paréntesis, entrega por mano. Ver pruebas 1 y 2. Ver también declaraciones de los agentes especiales Joseph Sedowski y David Valdivia, archivados en el presente. Curiosamente, el señor Jackson se cita a sí mismo desde la transcripción de la corte en un intento de probar lo que el fiscal general adjunto Seagal dijo durante la audiencia sobre ese asunto. Moción de la defensa. Prueba 9. Los documentos de la defensa citan exclusivamente al señor Jackson hablando en el acta e ignoran las correcciones del señor Seagal a las declaraciones falsas del señor Jackson en el acta. Este es otro ejemplo más de las declaraciones abiertamente falsas de los abogados defensores sobre las circunstancias en el acta. Además, si bien el fiscal general adjunto Seagal puede haber dicho que la fiscalía creía que el señor Jackson consideraría algunas cosas como Brady, el fiscal general adjunto Seagal en ningún momento dijo que la fiscalía estaría de acuerdo con esa valoración. En efecto, es evidente en vista de los alegatos que hicieron en la corte los abogados defensores que tienen una idea desproporcionada de lo que constituye evidencia exculpatoria. El señor Mason y el señor Jackson han declarado en más de una oportunidad que consideran todo lo que no es inculpatorio exculpatorio. Ver, por ejemplo, prueba 9, transcripción fecha del 26 de marzo de 2021. Página 8, línea 14, donde el señor Mason declara que 37.000 mensajes en un teléfono de Jane Doe son todos Brady y exculpatorios, porque en conjunto respaldan la caracterización errónea de la defensa de la teoría del caso de la Fiscalía. Y página 18, líneas 25 a página 19, línea 15. El abogado declara que todos los mensajes de las Jane Doe son Brady. Además, la defensa cataloga como exculpatoria en la presente moción declaraciones que a simple vista no solo no son exculpatorios, sino que de hecho son inculpatorias o irrelevantes o inadmisibles. El hecho de que los abogados defensores puedan hacer una declaración completamente inventada respecto a lo que algunos mensajes significan no la hace cierta. La Fiscalía está entregando en la presente el disco concreto para que la Corte pueda ver el modo en que la defensa ha caracterizado erróneamente las conversaciones y sacado de contexto completamente mucho de lo que se dijo en las conversaciones de las Jane Doe. Ver prueba 3. Ellos han intentado fabricar evidencia de Brady insertando el lenguaje en las conversaciones que simplemente no existe. Si bien las conversaciones pueden contener alguna información que corresponde a Brady, no hay nada en los mensajes, ni en ningún lugar del que la Fiscalía esté al tanto, que exoneraría a los acusados. Los abogados defensores, además de insertar lenguaje inexistente en algunos de los mensajes, han postulado una interpretación muy distorsionada de la evidencia para continuar transmitiendo una narrativa falsa, y la proporcionaron a la prensa en un esfuerzo por acosar e intimidar a las Jane Doe, así como contaminar al grupo de potenciales jurados en este caso. Finalmente, lo que la defensa omite en sus documentos es que con anterioridad a la llamada telefónica con el fiscal general adjunto Seagal, relativa al disco de Jane Doe 3, la defensa ya había notificado a la Fiscalía y a la Corte que pediría un aplazamiento. Ver prueba 10. Correos electrónicos entre la fiscal general supervisora adjunta Diana Callahan, Alan Jackson y la secretaria del juzgado, con fecha 24 de agosto de 2021. La defensa más tarde presentó una moción para aplazar en la fecha de la llamada telefónica con el fiscal general adjunto Seagal y la Corte. Además, fue el calendario de la Corte lo que causó que la demora fuera de tal duración. Ver prueba 8 en la página 24. Por consiguiente, cualquier declaración de la defensa de que la duración del aplazamiento no fue en razón de la Fiscalía es simplemente falsa. En resumen, la Fiscalía cumplió con su obligación respecto a poner a disposición de la defensa la evidencia de Jane Doe 3 antes de la audiencia preliminar. Además, con respecto a los mensajes contenidos en el disco de Jane Doe 3, la Fiscalía no cree que los mensajes son exculpatorios. Si la Corte considera que cualquiera de ellos es exculpatorio,
Los alegatos de la defensa fallan de todos modos, dado que se pusieron a disposición de ellos antes de la audiencia preliminar. La Fiscalía cree que muchos de estos mensajes fueron sacados a relucir por la defensa, no porque ellos creen que los intercambios son exculpatorios o admisibles, sino porque querían usar los mensajes para hacer exactamente lo que la Fiscalía temía: acosar e intimidar a las Jane Doe en este caso. Las acciones de la defensa en este sentido, así como su manipulación de los mensajes, el sacarlos de contexto y exponer erróneamente los periodos de tiempo, son reprobables. Argumento jurídico. García reclama que la Fiscalía suprimió evidencia exculpatoria y pertinente antes de la audiencia preliminar en tres categorías. 1. Evidencia que contradice cargos específicos de la información. 2. Evidencia que contradice y mina la teoría global del gobierno de coerción espiritual. Y 3. Evidencia impugnatoria específica. Moción en la página 63. Él afirma que descubrió esta evidencia exculpatoria en septiembre de 2021, cuando la Fiscalía señaló el ítem 79001 y posteriormente accedió a la solicitud excesivamente amplia de descubrimiento de la defensa y proporcionó copias forenses de los teléfonos de las Jane Doe, dejando a un lado la improbabilidad inherente de que la Fiscalía voluntariamente entregó evidencia de sus fechorías, después de haber ocultado, falsificado, manipulado, inventado y suprimido evidencia. Las afirmaciones de García son fáctica y jurídicamente poco sólidas. A. Una moción no estatutaria para desestimar es el instrumento correcto para plantear una reclamación por un error de Brady previo a la audiencia preliminar. La denegación de un derecho sustancial durante el análisis preliminar vuelve ilegal la obligación de enfrentar juicio resultante, dándole derecho al acusado a la desestimación de la información a través de una moción oportuna. El pueblo contra Pompa Ortiz. Cuando el error es evidente en conformidad con el contenido de la transcripción de la audiencia preliminar, la moción adecuada se somete bajo la sección del Código Penal 995. Cuando el error no es conocido y no está reflejado en la transcripción de la audiencia preliminar, puede hacerse notar a la Corte a través de una moción no estatutaria para desestimar. El pueblo contra Duncan, Merrill contra la Corte Superior, Stanton contra la Corte Superior. La moción no estatutaria para desestimar la información es adecuada cuando el acta de la audiencia preliminar no muestra privación de derechos. García ha planteado su reclamación de un error de Brady previo a la audiencia preliminar, tanto como una moción para desestimar estatutaria y no estatutaria. No obstante, como él admite, las Cortes concuerdan en que cuando la reclamación de un acusado es que se le negó evidencia exculpatoria en la audiencia preliminar, por ende denegándole un derecho sustantivo a un acusado, el instrumento correcto es una moción para desestimar no estatutaria. Moción en la página 56, citando Stanton. La Fiscalía concuerda. La reclamación de Brady y de García depende de evidencia más allá de la contenida en la transcripción de la audiencia preliminar y adecuadamente se plantea como una moción para desestimar no estatutaria, no una moción 995. La Fiscalía cumplió con su deber de revelar la evidencia exculpatoria con anterioridad a la audiencia preliminar. Un acusado tiene un derecho de debido proceso bajo la Constitución de California y la Constitución de los Estados Unidos a la revelación previa a la audiencia preliminar de evidencia que es tanto favorable como pertinente, en tanto su revelación crea una probabilidad razonable de un resultado diferente en la audiencia preliminar. Bridgeford contra la Corte Superior, citando Brady contra Maryland. Cuando el gobierno retiene evidencia en la audiencia preliminar, la Corte Revisora debe reparar en la pertinencia de la información no revelada
¿Y qué efecto tuvo en la determinación de la causa probable? Merrill. Respecto a este punto, García sostiene que el pueblo contra Gutiérrez es distinto porque ratifica que las violaciones de Brady son por definición prejudiciales. Moción en la página 59. Si bien eso es cierto, nada acerca de esa declaración en Gutiérrez mina el requerimiento de que la desestimación solo es adecuada cuando es razonablemente probable que la violación de un derecho sustancial hubiera cambiado el resultado. Gutiérrez no elimina el requerimiento de perjuicio, simplemente explica que el estándar de perjuicio está incorporado en el requerimiento de pertinencia cuando están implicadas las violaciones de Brady. Por consiguiente, además de demostrar que la evidencia presuntamente retenida es favorable, García también debe mostrar que el descubrimiento es pertinente, esto es, que habría cambiado el resultado de la audiencia preliminar. Él no logró hacer eso aquí. 1. Los mensajes de texto revelados a la defensa no muestran que las Jane Does 2 y 3, entre comillas, inventaron la acusación imputada en los cargos 5 y 6. García sostiene en la sección 2b3 que la Fiscalía violó Brady al no revelar una conversación de mensajes de texto que ocurrió el 3 de abril de 2019 y que está contenida en la prueba 1.2, la cual él sostiene que muestra que las Jane Does 2 y 3, entre comillas, inventaron las acusaciones de que él violó a Jane Doe 2. Moción en las páginas 23 a 25. Sin embargo, esta conversación estaba contenida en su totalidad en el ítem 79001, que estaba disponible para su revisión por la defensa. Además, la conversación no es exculpatoria ni pertinente, dado que no hay una interpretación razonable de ella que muestre que las Jane Does inventaron la historia de que Jane Doe 2 fue violada por García. De hecho, la conversación contiene numerosas instancias en que Jane Doe 2 enfáticamente declara que había sido violada por García cuando ella tenía 15 años. Por consiguiente, la reclamación de García fracasa. A. El intercambio de mensajes de texto en la prueba I2 estaba disponible para su revisión por la defensa. Como se expone arriba, el ítem 79001 estaba disponible para la defensa desde febrero de 2020. El informe 79 se entregó a la defensa por medio de entrega personal al señor Jackson el 30 de julio de 2020, pruebas 1-2. Dado que la conversación acerca de la que está reclamando ahora García estuvo disponible en su totalidad para su revisión por la defensa antes de la audiencia preliminar, la Fiscalía cumplió con su obligación de Brady. El pueblo contra Zaragoza. Poner a disposición una grabación para su revisión cumplió con la obligación de Brady de la Fiscalía, aunque la defensa no aceptó la oferta de ver la grabación. Dado que lo único que evitó que la defensa usara esta conversación de mensajes de texto en la audiencia preliminar fue su propia falta de diligencia, no ocurrió ninguna violación de Brady. El pueblo contra Salazar. B. La defensa ilógicamente interpreta el intercambio de mensajes de texto en la prueba 1-2, ya que no era exculpatoria ni pertinente, y la reclamación de García no está respaldada por el lenguaje llano de la conversación. Asimismo, incluso como se incluyó en la prueba 1-2 de la defensa, el intercambio de mensajes no puede ser interpretado razonablemente como que demuestra que las Jane Does 2 y 3 falsificaron la declaración de que Jane Doe 2 había sido violada. Jane Doe 2 le dijo a su novio que había sido violada antes de la discusión con Jane Doe 3, en la que la defensa reclama que ellas inventaron, entre comillas, la acusación de violación. Prueba de la defensa 1-2. Por consiguiente, la propia prueba de la defensa demuestra la falsedad de la reclamación de García de que la violación fue fabricada de alguna forma por las Jane Does en esta conversación. Además, no hay ninguna porción de la conversación contenida en la prueba I2 que indique que las Jane Does estaban inventando la acusación de que García violó a Jane Doe 2. En lugar de eso, ellas hablan de presentar el hecho de la violación al novio de Jane Doe 2 de un modo que consiguiera la compasión de él, y con suerte lo convencería de permanecer en una relación con ella. Prueba de la defensa 1-2.
Dado que Jane Doe 2 anteriormente le había contado a su novio que fue violada, prueba de la defensa 1-2, ella pensó que él necesitaba oírlo de otra persona, prueba de la defensa 1-2. Jane Doe 3 ofreció confirmar su historia, pero Jane Doe 2 tenía temor de que él aún así no le creería porque Jane Doe 3 era su mejor amiga. Ni las citas seleccionadas por conveniencia que la defensa puesta en el cuerpo de su moción, ni las porciones de las conversaciones de las Jane Does en la prueba de la defensa, indican que las Jane Does, entre comillas, inventaron una historia de que Jane Doe 2 fue violada. No hay una interpretación razonable de la conversación que demuestre que ellas inventaron la acusación de violación. Dado que la información, entre comillas, ambigua y entre comillas especulativa no es pertinente, los Estados Unidos contra Sarno, los Estados Unidos contra Agurs, las declaraciones cuya presunta pertinencia está basada únicamente en las ilusiones de la defensa no son pertinentes, evidentemente. Además, dado que Jane Doe 2 enfáticamente declaró que había sido violada, incluso antes de la oferta de Jane Doe 3 de contactar a su novio, el intercambio de mensajes de texto es inculpatorio. La Fiscalía no tiene ninguna obligación, conforme a Brady, de entregar evidencia inculpatoria. Los Estados Unidos contra Sarno. Por consiguiente, la discusión de mensajes de texto contenida en la prueba 1-2 no respalda la reclamación de Brady de García. En primer lugar, la conversación estaba disponible para la defensa y su fracaso en usarla en la audiencia preliminar fue exclusivamente debido a la falta de diligencia de la misma defensa en revisar la evidencia a su disposición en el laboratorio. En segundo lugar, aunque la defensa ha caracterizado erróneamente sus contenidos, la conversación no era exculpatoria ni pertinente. De hecho, en la medida que Jane Doe 2 aseveró enfáticamente que ella había sido violada, prueba 1-2, el intercambio de mensajes de texto es inculpatorio, y por esto la reclamación de García debe ser rechazada. Nota el pie número 2. Dado que ninguna porción de la conversación muestra que las dos Jane Does inventaron las acusaciones de violación, esta Corte debe rechazar las reclamaciones de García de que el informe 79, entre comillas, deliberadamente, excluyó declaraciones que probaban que las acusaciones de violación fueron falsificadas. Moción en la página 25. Dos. Jane Doe 2 nunca negó haber tenido relaciones sexuales con García en los mensajes de texto y no hubo ninguna violación de Brady relativa a los mensajes de texto de las pruebas J y K. García reclama a continuación que la Fiscalía violó Brady al no revelar intercambios de mensajes de textos en los que Jane Doe 2 negaba haber tenido relaciones sexuales con él. Moción en las páginas 25 a 28. Como en la reclamación anterior, dos de las conversaciones estaban incluidas en el informe 79001, que se puso a disposición de la defensa. Además, ninguna de las conversaciones de mensajes de texto eran exculpatorias o pertinentes porque la defensa las ha sacado de contexto, omitió otras porciones de las conversaciones y caracterizaron erróneamente lo que en realidad se dijo. A. Los mensajes de texto incluidos en las pruebas J y K estaban disponibles para su revisión por la defensa. Los intercambios de mensajes de texto incluidos en las pruebas de la defensa J y K, que García cita como evidencia de que Jane Doe 2 negó haber tenido relaciones sexuales con él, fueron incluidas en el ítem 79001, que estaba disponible para su revisión por la defensa. Prueba 11. Por consiguiente, no hubo ninguna supresión de estas declaraciones. Dado que el fracaso de la defensa en usar estas declaraciones en la audiencia preliminar fue exclusivamente debido a su propia falta de diligencia, no hubo ninguna violación de Brady. El pueblo contra Salazar. B. Los intercambios de mensajes de texto no eran exculpatorios ni pertinentes, dado que son ambiguos y la interpretación de la defensa no es respaldada por el lenguaje llano de la conversación. Además,
El lenguaje llano de los mensajes de texto es ambiguo y no respalda las reclamaciones de la defensa de que Jane Doe 2 negó haber tenido sexo con García. Por ejemplo, la defensa alega que una declaración incluida en la prueba de la defensa J2 demuestra que Jane Doe 2 inequívocamente afirma que Alondra Ocampo le pidió en 2 oportunidades que tuviera relaciones sexuales con el señor García, pero que ella se negó a hacerlo. Moción en la página 26. Pero eso no es lo que el lenguaje llano de los mensajes dice. La declaración es: ella me lo pidió 2 veces, yo siempre digo que no. Moción en la página 26. Prueba de la defensa J2. No hay ningún contexto acerca de a qué solicitud le estaba diciendo que no. Además, la defensa convenientemente excluye el inicio de la conversación de mensajes de texto, donde Jane Doe 2 concuerda con Jane Doe 3 en que ellas no van a ser, entre comillas, demasiado sexuales con él. Ver prueba adjunta 12. La introducción de la conversación claramente indica que ellas saben que harán algo con él, quien quiera sea él, pero que no tenían la intención de involucrarse demasiado. No existe nada en esta conversación que sugeriría que Jane Doe 2 negó haber sido violada por el acusado García. En la siguiente conversación, la defensa cita un texto en el que Jane Doe 2 afirmó que estuvo a punto de tener sexo con él como exculpatorio. Moción en la página 27. Nuevamente, el lenguaje llano del texto no expone quién es él. La defensa simplemente asume que es García. Sin embargo, en contexto, esta conversación no parece ser sobre el acusado García, dado que también hablan de otro muchacho. Una vez más, la defensa excluye el inicio de un intercambio muy rápido de mensajes de texto. Las marcas de hora indican que ella está respondiendo a un extenso hilo de mensajes sobre una variedad de temas que incluyen a otro muchacho. La hora del mensaje de texto de Jane Doe 2, posterior a la pregunta de si el siervo de Dios usa preservativos, es sencillamente demasiado próxima para haber sido en respuesta a esa pregunta, y aún así la defensa espera que uno crea que lo fue. También hay una conversación en la prueba J1 de la defensa que no se discute en la moción. En ella, Jane Doe 2 afirma que se pregunta si nos harán tener sexo con él, y más adelante escribe: yo no sería capaz de hacerlo. Aunque no se declara explícitamente, la defensa parece tomar esto como otra negación de Jane Doe 2 de haber tenido sexo con García. Nuevamente, esta declaración es completamente ambigua respecto a quiénes son ellos o él. Además, asumiendo que la referencia a él es a García, la declaración de Jane Doe 2 de que sería incapaz de tener sexo con él en algún momento en el futuro no es una negación de que ella tuvo sexo con él en el pasado. Nuevamente, el lenguaje llano de los mensajes de texto no respalda la interpretación que la defensa le pone. La información ambigua y especulativa no es pertinente ni exculpatoria. Los Estados Unidos contra Agurs. Los Estados Unidos contra Sarno. Por consiguiente, incluso si estos mensajes no se hubieran puesto a disposición de la defensa antes de la audiencia preliminar, no respaldan una reclamación de que se violó Brady. Tres. Cualquier omisión de los mensajes de las Jane Does respecto a la religión y la Iglesia a la luz del mundo no fue una violación de Brady.
La defensa sostiene que la fiscalía violó Brady al no revelar numerosos mensajes de texto en que las Jane Does discutían sus opiniones sobre la religión que minaban la teoría de coerción de la fiscalía. Moción en la página 28. Contrariamente a las reiteradas declaraciones de la defensa, la teoría de coerción de la fiscalía difícilmente es novedosa. Además, muchos de los mensajes identificados por la defensa estaban disponibles para su revisión antes de la audiencia preliminar y ninguno de los mensajes era favorable o pertinente. Por consiguiente, no ocurrió ninguna violación de Brady. La teoría de coerción de la fiscalía no es novedosa. García declara que la fiscalía retuvo evidencia que contradice y mina la teoría global del gobierno de coerción religiosa. Moción en la página 63. A lo largo de la moción, él caracteriza el caso de la Fiscalía como novedoso y singular, planteando la exposición de la Fiscalía como una teoría global en que las víctimas eran incapaces de hacer un solo movimiento sin el visto bueno de la Iglesia o los acusados. García entonces usa esta caracterización errónea de hombre de paja del caso de la Fiscalía para crear falsas inconsistencias entre la evidencia revelada anterior y posteriormente en relación a los sentimientos de las Jane Doe sobre la Iglesia. Contrariamente a la aserción de la defensa, la teoría de la Fiscalía no es singular, es demasiado común. Es raro que pase un día sin una historia similar en las noticias de una persona que abusa su posición de poder para perpetrar delitos sexuales contra víctimas vulnerables dentro de una cultura que alienta y facilita el abuso. Los delitos de García no son diferentes a los casos altamente difundidos de Harvey Weinstein, Hollywood, Jeffrey Epstein, sociedad y política, miembros de alto rango de la Iglesia Católica, institución religiosa, y Larry Nassar, deportes olímpicos. Es más, la teoría legal de la coacción proviene del lenguaje llano estatutario y los muchos casos que han ratificado los veredictos de un jurado sobre delitos sexuales forzosos consumados por medio de coacción. La coacción ha sido definida como una amenaza directa o implícita de fuerza, violencia, peligro, privación o castigo, suficiente para obligar a una persona de tendencias normales a, primero, realizar un acto que de otro modo no habría realizado, o segundo, consentir un acto al que de uno de otro modo no se habría sometido. El pueblo contra Barton, el pueblo contra Senior, ver también el pueblo contra Leal. La coacción implica la coerción psicológica y puede derivarse de la relación entre el acusado y la víctima. El pueblo contra Barton, el pueblo contra Senior. Nada en relación a la teoría de la fiscalía es inusual o se encuentra fuera de la definición jurídica. Por consiguiente, la caracterización reiterada de la defensa de que la teoría es inusual o novedosa no sobrevive al escrutinio y debe ser rechazada. B. Los mensajes de texto del 19 de febrero de 2018 fueron revelados, son ambiguos y no favorables o exculpatorios, dado que ocurrieron al final del abuso. Como García admite en su prueba I3, muchos de los mensajes de texto estaban de hecho incluidos en el informe 79. Asimismo, incluso más fueron incluidos en el ítem adjunto 79001, que la defensa tenía la oportunidad y la obligación de revisar antes de la audiencia preliminar. Aún así, no lo hicieron. Sin embargo, la defensa alega que los mensajes de texto que hablan de que las Jane Does quieren dejar la iglesia son de algún modo exculpatorios. Nuevamente, esta es una interpretación incorrecta de estos mensajes. Cabe destacar que los mensajes en cuestión aquí ocurren al final del considerable abuso que ocurrió en este caso. Después de tal abuso, el sentido común y la experiencia dictan que las Jane Does tendrían sentimientos negativos hacia la iglesia.
Estas declaraciones de ningún modo demuestran que los eventos descritos por las Jane Does no ocurrieron. Más bien, su conversación acerca de lo confundidas que estaban sobre la situación en su conjunto demuestra que sufrieron inconmensurablemente por el abuso y no podían correlacionar las enseñanzas de la Iglesia con el abuso que sufrieron. La defensa considera que estos mensajes que indican que el acusado García no estaba solicitando específicamente las Jane Does son exculpatorios. Esto no es confirmado por los mensajes de texto y fotografías en el teléfono proporcionado por Alondra Ocampo. Las fotografías se tomaron principalmente entre el 30 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018. Estas fotografías de las Jane Does fueron tomadas y enviadas a García usando el teléfono de la señora Ocampo a petición de él. Ver prueba 14 adjunta. Asimismo, existen varios mensajes de texto entre Ocampo y García en que él le pide que busque habitaciones de hotel y haga planes para que las Jane Does estén presentes. Prueba 15. Además, hay un mensaje de texto del 15 de febrero de 2018 en que Ocampo está requiriendo a las Jane Does. Ver prueba 16. Que las Jane Does no estuvieran al tanto de estos mensajes o de que García las estaba requiriendo es intrascendente y ciertamente no es exculpatoria en el contexto del teléfono en su conjunto y el caso completo. Adicionalmente, la evidencia ambigua y especulativa no es evidencia de Brady. Los Estados Unidos contra Sarno. Los Estados Unidos contra Agurs. En este caso, los mensajes de texto con frecuencia son ambiguos en el sentido de quién o sobre qué están hablando las Jane Does. La defensa lo admite en su discusión ante una declaración en que Jane Doe dice que no va a ser sexual con él, que la defensa interpreta como que se trata de García. En referencia a esta declaración ambigua, la defensa absurdamente alega que sea lo que se refiere a Jane Doe 3, es la prueba de que ella tenía la capacidad de decirle que no a García, admitiendo que no tiene ni idea de a qué se refiere Jane Doe 3. Moción en la página 30. Por consiguiente, basado en su propia admisión, este material no puede dar lugar a una reclamación de Brady. Los mensajes de texto de febrero de 2018 no son exculpatorios. A pesar de las afirmaciones de la defensa sobre la existencia de declaraciones exculpatorias, solo existen declaraciones inculpatorias relativas al acusado Ocampo. Del mismo modo que los niños hablarían de un padre mandón, las Jane Does pueden haber discutido desafiar a Ocampo en privado, pero es claro cuando estas conversaciones se colocan en su contexto más amplio que ellas en realidad se sentían intimidadas y dominadas por ella. En una conversación del 23 de marzo de 2018, después de que el abuso había ocurrido, Jane Doe 3 afirmó que Alondra básicamente nos abusaba sexualmente. Prueba 17. Otra vez el 4 de abril de 2018, Jane Doe 1 dice, y yo estaba como, bueno, mierda, ¿qué me queda? Solo escucharé a Alondra. Prueba 18. El 16 de mayo de 2018, Jane Doe 1 escribió, estaba tan lavada el cerebro por causa de Alondra. Prueba 19. El 17 de junio de 2018, Jane Doe 1 dijo, le conté que Alondra nos forzó porque lo hizo. Prueba 20. Existen numerosos ejemplos de las Jane Doe sintiéndose dominadas por Ocampo. La noción de que se pueden haber burlado de ella o que la ignoraban en algunas cosas, de ningún modo demuestra que no estaban dominadas por ella en otras. Hace falta una imaginación activa para llegar a ser de estas conversaciones evidencia que sea exculpatoria. De manera similar, la defensa argumenta que había citas que sugerían que las Jane Doe se les pagaba para tener sexo con García y que asumían que Ocampo también. Moción en la página 32. Es dudoso que tal declaración calificaría como exculpatoria, dado que sería una admisión de que García estaba teniendo sexo con las Jane Doe.
En cualquier caso, es consistente con los mensajes de texto entre García y Ocampo, en quien le dio instrucciones de que les diera dinero y otros obsequios a las Jane Does, lo que es más consistente con el grooming que con la prostitución. Prueba 21. Los mensajes de texto de abril de 2018 acerca de Dios ocurrieron después de que las Jane Does fueran abusadas y por consiguiente no reflejan sus actitudes hacia la Iglesia en el momento de los delitos imputados. La defensa cita una breve conversación que ocurrió mucho después de las agresiones sexuales imputadas, en que las Jane Does hablan de si creen en Dios. La defensa alega que esta conversación ocurrió justo en el medio del periodo en que los presuntos delitos ocurrieron. Esto simplemente no es preciso. Moción en la página 32. Sin embargo, todas las agresiones imputadas relativas a las Jane Does ocurrieron con anterioridad a esta conversación. Por consiguiente, es perfectamente entendible que ellas tendrían dudas sobre García y la Iglesia. Pero estas declaraciones no logran ilustrar la actitud de las Jane Does con respecto a la Iglesia en el momento en que estaban siendo abusadas por García. Además, la defensa solo cita selectivamente una porción de la conversación. Hubo una discusión extensa acerca de lo inseguras que estaban respecto de si García podía de hecho llevarlas al cielo. Ellas también afirmaron que antes del abuso, cuando estaban en la iglesia, sus mentes eran tan cerradas y que estaban literalmente lavadas del cerebro. Ver prueba 22. Por consiguiente, los mensajes de texto eran mucho más ambiguos de lo que García ha escogido hacerlos parecer, y en su conjunto no eran exculpatorios. Los mensajes de texto del 17 de febrero de 2018 y el 18 de febrero de 2018 con respecto a la Iglesia no eran exculpatorios. La defensa luego sostiene que hubo omisiones de dos mensajes de texto que eran exculpatorios. En el primer texto, Jane Doe 1 dijo que escribiría un libro acerca de escapar de una secta, y las Jane Does 2 y 3 enviaron jaja y un emoticón riéndose en respuesta. Moción en la página 34. Los emoticones con risas y un jaja no son exculpatorios en modo alguno. La defensa ni siquiera formula un argumento acerca de por qué lo serían. Por consiguiente, no ocurrió ninguna violación. Luego ellos citan un mensaje en que Jane Doe 1 declara que Jane Doe 2, que era Jane Doe 2 la que se enfadaría por no enviar fotografías. Moción en la página 34. Esta declaración se sacó totalmente de contexto. Los mensajes comenzaban con una serie de textos que hablaban de cómo Jane Doe 1 hizo que Jane Doe 2 y 3 se involucraran más en la iglesia. Los mensajes explicaban que Ocampo presionó a las Jane Does y presionó a Jane Doe 3, una menor, a practicarle copulación oral al acusado García. Nada en este intercambio puede considerarse exculpatorio. Esto no es otra cosa que la angustia adolescente y la confusión de las Jane Does. Insinuar que algo de esto habría cambiado el resultado de la audiencia preliminar es falso en el mejor de los casos. Además, luego de que Jane Doe 1 dijera que Jane Doe 2 se enfadaría si no enviaban fotografías, Jane Doe 2 explicó que me enfadaría porque Alondra me presionaría mucho más. Moción en la página 34. En contexto, la declaración era únicamente inculpatoria en relación a Ocampo.
Por consiguiente, no ocurrió ninguna violación de Brady. No existe evidencia de que Jane 3 alentó a Jane 1 a hacer acusaciones falsas contra García, y el mensaje en la prueba P de la defensa no era exculpatorio. La defensa a continuación sostiene que Jane 3 fabricó una historia de abuso que le contó a su madre después de que fuera sorprendida besándose con un muchacho. Moción en la página 34-35, prueba P. La defensa una vez más toma un pedazo de una conversación y trata de añadirle su propio sesgo. No hay nada en los mensajes de texto que sugiera que el abuso fue fabricado. Jane Doe 3 no le dijo a Jane Doe 1 que fabricara una declaración de abuso, sino más bien que usara el abuso que de hecho sufrió para conseguir la compasión de su madre. La declaración fue: solo atribúyeselo a que necesitabas a alguien debido a lo que pasó con el siervo de Dios. Prueba de la defensa P. No hay nada en la declaración que afirma o insinúe que Jane Doe 1 debería inventar una historia, cuando los mensajes solo ilustran cómo estas jóvenes estaban intentando explicar su conducta a sus padres. Estas declaraciones no son pertinentes ni exculpatorias. De hecho, son inculpatorias, y no ocurrió ninguna violación. Los mensajes de texto con respecto a la experiencia sexual de las Jane Does no son admisibles ni exculpatorios. Cualquier experiencia sexual que las Jane Does puedan haber tenido al margen de la supuesta conducta no es admisible ni tampoco exculpatoria. La defensa sostiene que ellos tenían derecho al descubrimiento de conversaciones con respecto a las actividades sexuales de las Jane Does. Ese no es el caso, y la defensa no cita ningún precedente jurídico para esta proposición. Indudablemente ellos están en conocimiento del hecho de que la conducta sexual de las víctimas no relacionadas con el acusado no son admisibles. Ver Winfred D. contra Michelin North America Inc., El pueblo contra Bautista. En efecto, las conversaciones que la defensa refiere ocurrieron después. En efecto, las conversaciones que la defensa refiere ocurrieron después de los delitos imputados en el presente caso y simplemente no son relevantes ni tampoco admisibles. El hecho de que la defensa procurara colocarlos en esta moción usando citas tan gráficas y luego las filtrara a la prensa no sirve a ningún propósito más que el de avergonzar y humillar a víctimas de delitos atroces. Los mensajes de texto con respecto a los estilos de vida y actividades de las Jane Does no son exculpatorios ni pertinentes. Citando una variedad de intercambios de mensajes de texto, la defensa alega que las Jane Does llevaban un estilo de vida que es contrario a la teoría de que estaban siendo forzadas por miedo a la iglesia. La defensa afirma que estos mensajes de texto indican que las Jane Does eran sexualmente activas con muchachos, que participaban de hurtos, usaban drogas y tenían conexiones fuera de la iglesia, y participaban de actividades contrarias a la doctrina de la iglesia. Moción en la página 45. Estas declaraciones no son exculpatorias ni tampoco pertinentes. Contrariamente a las declaraciones de García de que estos mensajes abarcaban años de sus vidas, mientras estaban bajo la dominación de la iglesia, todos estos mensajes de hecho ocurrieron después de que las hindúes habían sido agredidas sexualmente y traficadas por los acusados.
Además, los temas de discusión de estos mensajes de texto, actividad sexual, delitos menores sin cargos, uso de drogas, serían material inadecuado para su impugnación. Finalmente, los mensajes de texto citados por la defensa son acumulativos de mensajes de texto que se entregaron. Por consiguiente, no ocurrió ninguna violación de Brady. El tema de discusión de los mensajes de texto no es favorable ni evidencia pertinente para impugnar. Por ejemplo, el uso de drogas de las Jane Does no sería admitido como material de impugnación en su contra, a menos que la defensa pudiera demostrar que ellas estaban bajo la influencia de las drogas en el momento de los delitos imputados o mientras estaban testificando. El pueblo contra Smith. Ver también el pueblo contra Viniegra. El pueblo contra Hernández. El pueblo contra Ortega. Anulado en otras bases por el pueblo contra Gaynor. De manera similar, las actividades sexuales de las Jane Does con otros muchachos asimismo serían impugnación inadecuada. Ver Código de Evidencia de California, sección 1103, subsección C1. El pueblo contra Bautista, afirmando que un acusado generalmente no puede cuestionar a una víctima de agresión sexual sobre su actividad sexual previa, en ausencia de una excepción limitada en que el historial sexual previo es relevante para la credibilidad de la víctima. El pueblo contra Ríos, concluyendo que es la carga afirmativa de la defensa probar bajo juramento la relevancia de la conducta sexual del testigo denunciante para atacar su credibilidad de algún modo, aparte de menospreciar su carácter. Dado que los cargos pendientes por delitos menores no se han considerado evidencia impugnatoria pertinente, el pueblo contra Lettner, las admisiones de hurto sin cargos a sí mismo son indudablemente no pertinentes. García trata de esquivar la no pertinencia de esta evidencia y la considera evidencia pertinente e impugnatoria al afirmar que los mensajes de texto minan la teoría de coacción de la Fiscalía. Sin embargo, este argumento fracasa también porque está basado en la afirmación de que estos mensajes abarcan años de las vidas de las Jane Does mientras estaban presuntamente cautivas en la iglesia. Moción en la página 45. Este no es el caso. Los mensajes de texto que ellos refieren, abarcan un par de meses después del atroz abuso al que las Jane Doe sufrieron a manos de García y sus seguidores, y no reflejan nada más que rebelión adolescente tras circunstancias espantosas. Dado el hecho de que los mensajes solo son indicativos de la conducta y las actitudes hacia la iglesia de las Jane Doe después del abuso, el argumento de la defensa de que minan la teoría de coacción de la Fiscalía no tiene fundamento. Por consiguiente, el intento de García de meter furtivamente este contenido no pertinente como material impugnatorio a través de una puerta trasera legal fracasa. Además, estos mensajes son acumulativos de otros mensajes que se pusieron a disposición de la defensa. Por ejemplo, las vidas sexuales de las Jane Does se discutieron en la prueba 23. Sus hurtos se mencionaron en la prueba 24. Su uso de drogas se discutió en la prueba 25. La evidencia acumulativa no es pertinente. Los Estados Unidos contra Sarno. Por consiguiente, la reclamación de García debe ser rechazada. La Fiscalía no caracterizó erróneamente los mensajes de texto de Jane Doe 2 sobre un sueño como la descripción de un evento real. En la que tal vez sea su afirmación más extraña, García sostiene que el agente Sadowski alteró los mensajes de texto sobre un sueño que tuvo Jane Doe 2 de un modo que hizo que sonara como la descripción de un evento real. Moción en las páginas 46-47. La acusación carece de mérito.
El informe del agente Sadowski es muy claro en que Jane Doe 2 estaba describiendo un sueño. Las porciones de los mensajes de texto que se excluyeron por la propia admisión de García estaban relacionados a otros temas que no son material impugnatorio adecuado. Finalmente, García parece conceder que cualquier cosa que se haya excluido no era favorable o pertinente. Por lo tanto, García no logró exponer una reivindicación adecuada de Brady y su solicitud de desagravio debe ser denegada. Incluso una revisión rápida de la porción del informe 79 que García sostiene que presentó el sueño de Jane Doe 2 como un evento real, prueba lo infundado de su afirmación. En las citas, Jane Doe 2 habla acerca de que tuvo una pesadilla y su madre la despertó. No hay una interpretación razonable de la prueba que indique que Jane Doe 2 tuvo nada más que un sueño. De manera similar, en su resumen, el agente Sadowski explícitamente afirmó que Jane Doe 2 declara que tuvo una pesadilla. Prueba de la defensa B1. Una vez más, el lenguaje llano de su propia prueba contradice el alegato contenido en la moción para desestimar de García. A continuación, García reclama que Sadowski omitió 109 mensajes en los que las Jane Does estaban hablando de relaciones tóxicas con otros hombres, el sexo frecuente que estaban teniendo, y una profunda perturbación emocional e ideación suicida provocada por un padre ausente. Moción en la página 47. Nuevamente, el lenguaje de los mensajes de texto no respalda la descripción dada por García. Además, aunque la caracterización de los mensajes de texto fuera precisa, es evidente que los mensajes omitidos eran sobre asuntos no relacionados con el sueño de Jane Doe 2 y por tanto se omitieron razonablemente al ser irrelevantes a ese tema. Además, como se discute en secciones anteriores, estos asuntos no son exculpatorios ni material pertinente impugnatorio para efectos de Brady. Por consiguiente, no fue un error haberlos omitido. Finalmente, la defensa básicamente admite que no hay ninguna violación de Brady aquí, cuando describe la evidencia como solo relevante y potencialmente altamente exculpatoria. Moción en la página 47. Relevante y, entre comillas, potencialmente exculpatoria no es el estándar requerido por Brady. Por lo tanto, basado en su propio lenguaje, es evidente que incluso García entiende que esta reclamación no tiene mérito. No hubo una violación de Brady con respecto a los mensajes de texto acerca de una demanda civil presentada contra García. La defensa luego sostiene que se violó Brady debido a que el agente Sadowski omitió ciertos mensajes de texto en que las Jane Does hablaban de una demanda presentada por Xochitl Martin. Moción en la página 47-50. Dado que la esencia de la conversación se incluyó en el informe 79, las porciones omitidas eran simplemente evidencia acumulativa que no puede conducir a una violación de Brady. Como la defensa reconoce, ninguna de las Jane Does ha unido a la demanda civil. Contrariamente a la afirmación de la defensa, estos mensajes no impugnan el testimonio del agente Troy Holmes en la audiencia preliminar. La defensa alega que la omisión de una captura de pantalla y de algunos mensajes introductorios fue una violación de Brady. Sin embargo, el hecho de que a las Jane Doe se les solicitó que se unieran a una demanda civil se le entregó a la defensa. Como la defensa admite, ninguna de las Jane Doe se ha unido a la demanda civil presentada por Xochitl Martin. Moción en la página 48. Por consiguiente, los mensajes que faltan eran evidencia acumulativa que no puede dar lugar a una reclamación de Brady. Además, el hecho de que Xochitl Martin infructuosamente intentara solicitarles a las Jane Does que participaran en su demanda civil no mina el testimonio del agente Troy Holmes. En una declaración engañosa de la moción, la defensa dice que el agente Holmes dijo que él no tenía ninguna información cuando él le preguntó si alguna de las Jane Does estaba coordinando con Xochitl Martin en relación a una demanda civil. Moción en la página 49. El intercambio real, como está contenido en la transcripción de la audiencia preliminar, fue el siguiente. Pregunta. Dado el hecho de que usted entrevistó a las Jane Does, y obviamente no hemos descubierto si alguna de las Jane Does han seguido el ejemplo de... En otras palabras, ¿se han unido como demandante junto con la señora Martin en su demanda contra la Iglesia? Respuesta. No tengo información que me conduciría a creer eso.
Pregunta, ¿o sus familias? Respuesta, no tengo información. Prueba 26. Transcripción de la audiencia preliminar del 12 de agosto de 2020 en las páginas 69 y 70. Contrariamente a la afirmación errónea en la moción, la pregunta no fue si las Jane Does estaban coordinando con Xochitl Martin, sino si ellas o su familia se habían unido como demandantes en su demanda civil. Como la defensa reconoce en su moción, las Jane Does no se han unido a esa demanda. Moción en las páginas 48. Por consiguiente, estos mensajes en modo alguno minan el testimonio del agente Holmes y la reclamación de García debe ser rechazada. García también sostiene que el agente Sadowski movió la palabra ¿por qué en un intercambio? Contrariamente al sofisma de la defensa, este mal posicionamiento de una palabra es insignificante y no cambia el sentido de los intercambios. Dado que la esencia de la conversación se reveló, no hubo ninguna violación de Brady. Además, el ensañamiento del acusado contra el agente Holmes está basado en una caracterización errónea de la pregunta que le hicieron. Además, el desplazamiento involuntario de la palabra ¿por qué? En un intercambio es trivial. Por consiguiente, la solicitud de desagravio de la defensa debe ser rechazada. La defensa ha expuesto erróneamente las promesas hechas a Jane Doe 4 por el gobierno y todas las promesas de hecho se revelaron en la defensa. Continuando con su patrón de atacar personalmente a la ex fiscal general adjunta Amanda Plessner, la defensa declara que ella le prometió un pago inicial a Jane Doe 4, asistencia migratoria para su esposo y ayuda para encontrar un trabajo. Moción en la página 50. Los mensajes de texto en cuestión están en español y la defensa no se molesta en proporcionarle a esta corte una traducción al inglés de los mensajes. Una traducción exacta de los mensajes indica que a Jane Doe 4 se le prometieron los gastos de reubicación que se le revelaron a la defensa. Ver prueba 27. Además, conversaciones entre Jane Doe 4 y su esposo acerca de solicitarle ayuda a la fiscal general Plessner no es prueba de que se le hayan hecho promesas. Una traducción de las pruebas demuestra que la señora Plessner prometió proporcionarle asistencia para su reubicación, que es parte de un programa CalRAP en el que Jane Doe 4 estaba registrada. CalRAP es el programa de reubicación y asistencia a testigos de California. El programa ofrece asistencia a las víctimas de delitos. Todo el descubrimiento relativo al programa CalRAP se ha proporcionado a la defensa con anterioridad a la preliminar y desde que concluyó la preliminar. Además, no hubo ninguna promesa de asistencia migratoria. Más bien, una conversación entre Jane Doe 4 y otra persona acerca de preguntarle a la señora Plessner si había algún programa de asistencia. No hay nada en los documentos de la defensa que indique que la señora Plessner prometió o entregó ninguno de los ítems que la defensa ha intentado atribuirle. La defensa ha hecho numerosas acusaciones no comprobadas contra la señora Plessner en un esfuerzo de obligarla a testificar. Ellos incluso intentaron llamarla a testificar durante la audiencia preliminar con el único propósito de avergonzarla. Este esfuerzo en desarrollo de parte suya de continuar acosándola y humillándola con sus acusaciones infundadas no establece que ocurrió una violación de Brady. Los mensajes de texto de Jane Doe 4 no son exculpatorios. La defensa luego sostiene que no se les proporcionaron los mensajes sexualmente explícitos entre Jane Doe 4 y dos mujeres menores. Moción en la página 51. Como en la afirmación previa, los mensajes de texto cuestionados están en español
y la defensa no ha proporcionado una traducción al inglés de estos mensajes. Además, la defensa no ha proporcionado ninguna evidencia con respecto a la identidad o la edad de las personas con quienes se comunicó Jane 4. Por lo tanto, su acusación de que ella estaba participando de conversaciones sexuales con menores es completamente infundada. La defensa insinúa sin explicación que estos mensajes de texto le darían a Jane Doe 4 un motivo para mentir acerca de los delitos que el acusado García perpetró contra ella. Ellos también insinúan que le daría a Jane Doe 4 un motivo para buscar inmunidad. Jane Doe 4 sí buscó y se le dio inmunidad, un hecho que se le reveló a la defensa en el descubrimiento y que se sacó a relucir en la audiencia preliminar. Por lo tanto, no hay nada en los mensajes de texto de Jane Doe 4 que sea exculpatorio para el acusado, y el no haberlos proporcionado antes de la audiencia preliminar no fue incorrecto, ni tampoco habría terminado en un resultado diferente si ellos lo hubieran descubierto de antemano. La fiscalía no suprimió la entrada de diario de Jane Doe 4 que estaba disponible en Reddit, y la publicación no es pertinente ni exculpatoria. Basada en una línea sacada de contexto de una entrada de diario extensa de Jane Doe 4, la defensa sostiene que la fiscalía violó a Brady al omitir la entrega de la entrada. Moción en la página 52. No obstante, cuando se revisa en su conjunto, el mensaje es bastante comprometedor para García y por tanto no califica como evidencia favorable bajo Brady. La defensa señala dos citas en concreto para sostener que la extensa entrada de diario publicada en una página disponible públicamente es de algún modo exculpatoria. La primera cita expone: sinceramente me gusta la iglesia, no siento que estoy siendo forzado a obedecer. García afirma que esto demuestra que Jane Doe 4 no estaba bajo ninguna fuerza o coerción. Moción en la página 52. Sin embargo, cuando se lee en contexto, la declaración es en relación a seguir la doctrina de la Iglesia sobre la vestimenta, la bebida y el matrimonio. Prueba de la defensa Z1. No tiene nada que ver con tener relaciones sexuales con García. La defensa también toma el comentario truncado: no hago nada que yo no comprenda y que yo no quiera hacer, como a Jane Doe 4 declarando que no fue forzada a tener sexo con García. Moción en la página 52. No obstante, al verse en contexto, se refiere a su negativa a hablar con personas de la Iglesia acerca de haber sido violada por García, pues el extracto escogido por la defensa de hecho termina con Jane Doe 4 declarando: yo sé que no voy a recibir una respuesta directa ahí. Entre corchetes, la Iglesia. Jane Doe 4 hace declaraciones que respaldan la teoría de la Fiscalía de que fue coaccionada por miembros de la Iglesia, cuando ella dice que ella sabe que si le habla a alguien de la Iglesia, me van a rechazar y me van a decir que sus pensamientos son del diablo y me van a apartar de la Iglesia. Prueba de la defensa Z1. Jane Doe 4 hizo más comentarios que parecen ser acerca de García. Entonces, como dicen, él puede hacer lo que sea porque es el apóstol. Y yo digo, está bien, supongo, pero si no es beneficioso, si no beneficia a la Iglesia, a los miembros o en general, entonces, ¿por qué lo haría? No solo no beneficia, sino que daña. Lo conocí antes cuando era pastor y pensaba, vaya, es estricto, y supongo que pensé que era alguien que seguiría las reglas. Así que yo quería creer que alguien lo mal aconsejó y le dijo: oye, eres un apóstol ahora, puedes ser y hacerle lo que tú quieras a quien tú quieras. Y eso es malo, porque no está bien. Prueba de la defensa Z1. Es evidente en esta declaración que Jane Doe 4 cree que el apóstol abusó de su poder y que su conducta no estaba bien. Tomada en contexto, la declaración de Jane Doe 4 apunta a su recelo con la Iglesia y el hecho de que ella no recibirá respuestas a sus preguntas ahí. A medida que la entrada avanza, se siente en el medio y está confundida. Ella suplica un consejo y sabe que ya no lo va a obtener de la Iglesia. No hay ninguna porción de esa declaración en la que ella directamente se refiere al abuso al que fue sometida, y aún así la defensa ha transformado su súplica de ayuda en una declaración de que el abuso nunca ocurrió. Dada la naturaleza inculpatoria de la entrada de diario en su conjunto, no ocurrió ninguna violación de Brady.
Cualquier mensaje entre Jane Doe 4 y Xochitl Martin es irrelevante. La defensa sostiene que había mensajes entre Xochitl Martin y Jane Doe 4 en la fecha del arresto del acusado García. No hay nada exculpatorio en esto. El hecho de que la señora Martin tenga una demanda civil contra el señor García no tiene nada que ver con Jane Doe 4. La defensa evita mencionar que la demanda civil no había sido presentada en el momento de la conversación referida. Nadie se unió a la demanda de Xochitl Martin contra el señor García y aquí yo completé una parte porque creo que faltaba algo y yo asumo que se referían a un incentivo financiero. Ningún incentivo financiero existe para que Jane Doe 4 invente su testimonio. Además, cabe destacar que Jane Doe 4 había proporcionado su declaración implicando al señor García mucho antes del arresto del señor García y mucho antes de que la señora Martin presentara su demanda civil. Por consiguiente, estos mensajes no son exculpatorios ni tampoco pertinentes. Los mensajes entre Xochitl Martin, la Herman Law Firm y Jane Doe 1 a 3 son irrelevantes y no descubribles. La defensa alega que la Fiscalía no proporcionó registros de llamadas del teléfono de Jane Doe 3 que podrían indicar que ella o las otras Jane Does pueden haber estado en contacto con la Herman Law Firm y Xochitl Martin. Cualquier mensaje entre estas partes es irrelevante. Las Jane Doe son libres de buscar el asesoramiento de un abogado si así lo desean. Si lo hicieron o no es pura especulación por parte de la defensa. Si lo hicieron es simplemente irrelevante para este caso. Como lo reconoce la defensa, ninguna de las Jane Doe se ha unido a la demanda civil de Xochitl Martin. Simples mensajes con una persona o un bufete de abogados que ha presentado una demanda contra el señor García no es en modo alguno exculpatorio. Es más, la Fiscalía no puede proporcionar lo que no posee y no tiene ninguna obligación de salir en su búsqueda. Los Estados Unidos contra Tadros. Asimismo, el estándar para el descubrimiento de Brady no es si pudiera conducir a alguna posible conversación que podría estar relacionada con una posible demanda que no ha sido presentada. Tal evidencia no es exculpatoria ni posiblemente exculpatoria. B. C, perdón. Los derechos del acusado no fueron violados. En el contexto de esta moción de Brady, la defensa reiteradamente alega que sus derechos sustanciales fueron violados, incluyendo 1. Su derecho a presentar evidencia. 2. Su derecho a contrainterrogar. 3. Su derecho a un abogado. Y 4. Su derecho a un juicio expedito y fianza. No obstante, considerando que no ha habido ninguna violación de Brady y considerando que la defensa ha aprovechado cada oportunidad de contrainterrogar estratégicamente a los testigos de la Fiscalía en la audiencia preliminar, no ocurrió ninguna violación de los derechos sustanciales del acusado. 1. Al acusado no se le privó de su derecho a presentar evidencia. Los abogados de Nazón Joaquín García aseveran que al acusado se le negó su derecho sustancial de presentar evidencia en la audiencia preliminar. Esto es falso. La sección del Código Penal 866, subdivisión A, dispone que, cuando la interrogación de testigos por parte de la Fiscalía concluye, a cualquier testigo que el acusado pueda nombrar se le tomará juramento y será interrogado. Sin embargo, el magistrado no permitirá el testimonio de un testigo de la defensa a menos que la oferta de prueba revele a la satisfacción del magistrado, en su sensato criterio, que el testimonio de ese testigo, de ser creído, sería razonablemente probable que establecería una defensa justificativa, negaría un elemento del delito imputado o impugnaría el testimonio de un testigo de la Fiscalía o el testimonio de un declarante testificando por un testigo de la Fiscalía. La sección del Código Penal 866, subdivisión B, dispone que el propósito de un interrogatorio preliminar es establecer si existe causa probable para creer que el acusado cometió un delito grave. No obstante, la audiencia preliminar no será usada para propósitos de descubrimiento. Cuando parezca que a un acusado se le ha denegado un derecho sustancial durante el curso de una audiencia preliminar, la obligación de responder en un juicio es ilegal dentro del significado de la sección del Código Penal sección 995 y el documento acusatorio debe ser desestimado
por una moción presentada oportunamente. Jennings contra la Corte Superior de Contra Costa County. En este caso, la defensa no ha sido privada de su derecho sustancial a presentar evidencia. El acusado García alega que el gobierno unilateralmente privó a la defensa de seguir cualquiera de las numerosas pistas nuevas contenidas en los mensajes de las Jane Does, de presentar defensas justificativas proporcionadas por esta evidencia, de contrainterrogar sobre esta evidencia a los oficiales que testificaron y de impugnar testimonios de testigos por medio de esta evidencia. Moción para desestimar en la página 7071. Aparte de estas declaraciones infundadas, no obstante, el acusado García no nombra ninguna de las pistas investigativas o defensas justificativas que él buscó plantear, pero que se le impidió seguir en la audiencia preliminar. En resumen, el acusado García no ha logrado demostrar ningún perjuicio, aun suponiendo, para propósitos de la argumentación, que tuviera algún mérito su acusación de que la Fiscalía cometió una violación de Brady. Como se discute en secciones previas arriba, no obstante, la evidencia mencionada por los abogados de Nazón Joaquín García estaba disponible para su inspección antes de la audiencia preliminar, aunque el acta asimismo indica que el equipo de la defensa falló en tomar las medidas razonables disponibles para verla. Por tanto, no hubo ninguna violación de Brady. Es más, la defensa no tiene un derecho irrestricto a presentar evidencia acerca de ningún asunto potencialmente relevante de su elección. Más bien, el acta está repleta de ejemplos en que la defensa tuvo la oportunidad adecuada de presentar evidencia y contrainterrogar a los testigos de la Fiscalía sobre los estados mentales y las acciones de los acusados, así como los potenciales prejuicios de las Jane Does. Por ejemplo, el señor Jackson le preguntó al agente especial del Departamento de Justicia de California, Troy Holmes, acerca de los siguientes asuntos: el estado de la demanda civil de la señora Martin contra la iglesia LLDM, la falta de voluntariedad en los encuentros sexuales que Jane Doe 5 tuvo con el acusado García, y los incentivos ofrecidos por la ex fiscal general adjunta Amanda Pleisner para garantizar la seguridad y el testimonio de las Jane Does. Desde luego, la defensa no tiene derecho a usar la audiencia preliminar para propósitos de llevar a cabo el descubrimiento. Por estas razones, la Corte no puede llegar a la conclusión de que el acusado García se le ha privado su derecho a presentar evidencia, y las reclamaciones de la defensa deben ser denegadas. Al acusado no se le privó de su derecho sustancial a contrainterrogar. Reiterando sus argumentos de su incorrecto análisis de Brady, García sostiene que las presuntas violaciones de Brady asimismo lo privaron de su derecho sustancial a contrainterrogar en la audiencia preliminar. Moción en las páginas 75 a 71 a 75. Si bien los contornos precisos del derecho a contrainterrogar en la audiencia preliminar son en cierto modo confusos después de la propuesta de ley 115, el pueblo contra Irwin, la Corte Suprema de California ha reconocido tal derecho. Priestley contra la Corte Superior de la Ciudad y el Condado de San Francisco. No obstante, no toda restricción a la contrainterrogación equivale a una negación de un derecho sustancial. Errores menores o irregularidades no resultarán en la desestimación de una información, y la contrainterrogación en cuestiones que solo apuntan a la credibilidad general de un testigo es un error menor. El pueblo contra Sheets. El pueblo contra Stone. Dado que el argumento de García es que su derecho a contrainterrogar fue violado se basa en que haya existido una violación de Brady, moción en las páginas 73 a 74, la Fiscalía cuenta con su declaración anterior que prueba que no ocurrió ninguna violación de Brady para refutar esta reclamación. Dado que la Fiscalía no suprimió ninguna evidencia que fuera exculpatoria o pertinente,
La reclamación de García de que su derecho a contrainterrogar fue violado debe ser rechazado de manera similar. 3. El derecho del acusado a un abogado no ha sido implicado. La sexta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de California, artículo 1, sección 15, le da el derecho a los acusados a un abogado competente durante las fases críticas del proceso penal, incluyendo la audiencia preliminar. La defensa caracteriza erróneamente este derecho y combina este derecho con un argumento relativo al descubrimiento. El derecho a un abogado plantea las cuestiones de si: 1. Al acusado se le informó de su derecho a un abogado. 2. Al acusado se le dio la oportunidad de conseguir un abogado o se le asignó un abogado. Y 3. El abogado defensor tenía la competencia para representar al acusado. El pueblo contra Munguía, explicando que el propósito del derecho a un abogado es garantizar un defensor eficaz. Ex parte James, indicando que en la audiencia preliminar el magistrado debe informar al acusado de su derecho a un abogado y darle la oportunidad de conseguir uno. Aquí, el acusado compareció con los abogados de su elección el 30 de julio de 2020, durante toda la duración del caso anterior, y ha sido representado de ese modo por abogados a lo largo de cada procedimiento que lo ha representado competentemente. La defensa ha presentado numerosas mociones con respecto a los derechos del acusado y planteado argumentos adecuados durante la audiencia preliminar a través de la contrainterrogación y los alegatos. Por consiguiente, el acusado no se le ha privado de un abogado competente. La raíz del argumento de la defensa es su reclamación inventada del descubrimiento incorrecto y su presunta incapacidad de contrainterrogar eficazmente a testigos que declararon en conformidad con la propuesta 115 sobre conversaciones que tuvieron las víctimas en este caso. Pero la defensa tenía acceso a estos mensajes de texto y decidió no valerse de su capacidad para revisarlos. Incluso si los hubieran revisado y hubieran determinado que eran mensajes que impugnaban las declaraciones de la víctima, todo lo que podrían haber hecho habría sido interrogar a la gente acerca de si los mensajes de texto habían sido localizados en el teléfono móvil de Jane Doe 3. Ellos no podían haber interrogado sobre el sentido y el propósito de ninguno de los mensajes de texto porque la gente solo podía testificar acerca de las declaraciones que se le hicieron a él en su investigación. El agente no tenía forma de interpretar qué significaban estos mensajes como lo habrían hecho las víctimas. Por lo tanto, incluso si la defensa se hubiera molestado en revisar estos mensajes de texto, cualquier contrainterrogatorio relativo a ellos no habría cambiado considerablemente la evidencia presentada ni alterado sustancialmente la decisión del juez. 4. No había ninguna violación del derecho del acusado a un juicio expedito ni a la fianza. Hablando en términos generales, los abogados de Nación Joaquín García citan correctamente la jurisprudencia estatal y federal aplicable, garantizando el derecho de un acusado en un proceso penal a un juicio expedito. Pero sin considerar si la reclamación del acusado está basada en un análisis del debido proceso o en un derecho a un juicio expedito no definido por el estatuto, la prueba es la misma, a saber, cualquier perjuicio al acusado que resulte de la demora debe ser sopesado con la justificación de la demora. Sherling contra la Corte Superior. Ver también el pueblo contra Nelson. Jones contra la Corte Superior. Falta de justificación puede tomar la forma de o bien una demora deliberada o negligencia. El pueblo contra Lazarus. Bajo este estándar de prueba no existe la presunción de perjuicio. El pueblo contra Jones. Nelson. Serna. Sherling contra la Corte Superior. Jones contra la Corte Superior. Dado que el perjuicio no se presume, debe haber un perjuicio real y la carga recae en el acusado para demostrar tal perjuicio. Serna contra la Corte Superior. Lazarus. Un acusado solicitando desagravio por una demora indebida en la presentación de cargos debe antes demostrar el perjuicio resultante, tal como mostrar la pérdida de un testigo pertinente u otra evidencia faltante, o los recuerdos deteriorados causados por el paso del tiempo. El pueblo contra Abel. Si el acusado no logra cumplir su carga de demostrar perjuicio, no hay necesidad de determinar si la demora fue justificada. Por ejemplo, el pueblo contra Lewis. Las reclamaciones de perjuicio de la defensa
completamente especulativas. En este caso, los abogados del acusado García reiteradamente alegan que el gobierno consistentemente ha omitido revelar descubrimiento relevante y necesario a la defensa. Esta aseveración no está respaldada por el acta en este caso, como se discute en detalle arriba. No había ninguna demora extensa en este caso atribuible a la Fiscalía. Prueba 8. La defensa no logra expresar el perjuicio a su capacidad de defender contra los cargos en este caso, que haya resultado de alguna demora en sus documentos de la moción. De manera similar, la defensa no logra ofrecer ninguna evidencia para respaldar la aseveración sin base e infundada de perjuicio. Con respecto a la reclamación de que al acusado García se le ha negado su derecho a fianza, esta aseveración falsa se refuta fácilmente por la toma de conocimiento de varias audiencias de revisión de fianza llevadas a cabo para el señor García en la corte de este proceso penal. Nuevamente, los abogados del acusado García no logran citar ningún precedente judicial para respaldar sus alegatos de que la sola detención del señor García por casi 3 años ha estado basada en mentiras y evidencia inventada. Moción para desestimar en la página 79. Por todas estas razones, la Corte no puede llegar a la conclusión de que al acusado García se le ha privado su derecho a un juicio expedito y la reclamación de la defensa debe ser denegada. Conclusión. Basado en los argumentos anteriores, la Fiscalía insta a esta Corte a denegar la moción para desestimar del acusado, fechado 14 de abril de 2022, presentado respetuosamente por Rob Bonta, fiscal general de California, James G. Root, fiscal general superior asistente, Patricia M. Fusco, Diana L. Callahan, fiscales generales supervisoras adjuntas. Patricia M. Fusco, fiscal general supervisora adjunta, abogados del pueblo del estado de California. No sé cómo, pero llegamos al fin. Vamos a ver algunos comentarios. Oh, mire, lo primero que veo ahora que miro estos comentarios, un lucerito del mundo. En este momento, Vicky 195, Kazuki 394. Bueno, estimado jefe Holguín, te informa que a mí, a diferencia de Kazuki, me importa muy poco cuántas personas vean o no vean mis programas porque yo no me beneficio monetariamente del trabajo que hago y que hago mucho mejor y más competentemente que él, por cierto. Hola, Gerardo Israel. Me gustaría que me comenten qué opinan de los argumentos de la Fiscalía. Porque yo realmente estoy sorprendida. Me llama mucho la atención que ellos son súper mesurados para responder a todas esas acusaciones súper graves que les hizo la defensa, pero existen como ciertos pasajes como muy donde sutilmente se burlan de, porque realmente, o sea, los alegatos de la defensa fueron súper ridículos. Y yo me reía la primera vez que leí esto porque yo decía, hasta yo con el limitado conocimiento que tengo podía saber de antemano que lo que estaban alegando en la defensa era falso. Y es muy importante no solamente que toda la moción de la defensa está basada en este informe 79 que estaba disponible para o sea, que se les entregó en julio de 2020, pero además este CD que contiene todos los mensajes que según la defensa no habían conocido, lo tenían a su disposición desde febrero de 2020 y nunca en las oportunidades en que viajaron a este laboratorio que la Fiscalía dispuso para que ellos revisaran evidencia, nunca se molestaron en pedirlo y en revisarlo. Mire qué lindo. Me da mucho gusto leer esto a Huckleberry Finn, que dice, estaba un poquito nervioso después del show que hicieron con la moción, ya no. Sí,
Yo creo que todos nosotros en algún momento estábamos así, incluso los que sabíamos que la mayor parte de las cosas que estaban alegando eran falsas. Open Nice dice, gracias Virginia, eres muy amable con el tiempo que nos dedicas. Impecable tu traducción. Mira, fíjate que ni siquiera tuve tiempo de revisar bien la traducción. Yo sé que cuando publique el documento para la descarga ya va a estar revisado y va a ser mejor de lo que está ahora. Francisco Espinosa nos dice, esta moción mañana será negada. Sí, yo también estoy 100% segura de que va a ser negada. Not only that, Jackson and Mason are gonna get laughed out of the courtroom. Y va a ser muy satisfactorio para nosotros. Lo triste es que los hermanos ya están con todos, los hermanitos de la luz del mundo, los hermanitos santos ya están haciendo todos sus preparativos porque ya piensan que Nazón va a ser liberado así como en el acto mañana, después de que el juez dé su decisión respecto a esta moción, pero nosotros sabemos que la posibilidad de que eso ocurra está entre 0 y ninguna. Mari Cabrera pregunta aquí, Virginia, después de este caso, ¿sigue la demanda civil de Xochitl? Sí, efectivamente. Hace un tiempo sacó Milenio esta nota donde decían que había un plazo del 9 de julio que es para que se reanude el proceso de descubrimiento en la demanda civil de Xochitl Martín, y esa fecha coincide específicamente con el momento en que ya va a estar el veredicto del juicio penal de Nazón. Entonces, si el juicio se llevara a cabo en la fecha que está programada, que es el 9 de mayo, como nosotros esperamos, lo más probable es que ya después empiece todo este proceso en que tanto Xochitl como la defensa de Nazón, de su esposa, su hijo, todas las personas involucradas en la demanda, tengan que empezar a entregar documentos y la información necesaria para que se lleve a cabo el juicio de su demanda civil. Así que esperemos que eso siga, que Xochitl también tenga la oportunidad de tener su day in court para presentar su caso y que se haga justicia para ella y para las Jane Does. Ángel 3 dice, ¿también tendrá proceso por lavado de dinero? Mira, nosotros sabemos que en diciembre de 2020, si mal no recuerdo, la Unidad de Investigación Financiera de México presentó varias denuncias contra Nazón Joaquín y la Luz del Mundo por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria. Pero después de que se presentaron estas denuncias, se esperaba que la Fiscalía General de la República de México presentara cargos y se iniciara un proceso por esa lista de los delitos económicos, pero hasta el día de hoy no hemos sabido que se haya tomado ninguna acción concreta para que eso ocurra. Así que por el momento no sé si hay mucha esperanza de que se haga algo en ese sentido. Sinclair pregunta, if the motion to dismiss gets denied, are they going to appeal to a higher court? Lo vamos a traducir para la audiencia. Si la moción para desestimar es denegada, van a apelar a una corte, a una instancia superior. La respuesta es que eso depende, porque in order to file a writ, the defense needs to ask the court. In this case, it would be like Judge Cohen. They would have to ask for the leave of court. They have to ask for his permission to file an appeal. And if Judge Cohen
decides that he won't grant another continuance of the trial, the defense will have no choice but to just go to trial. Y para los demás, básicamente lo hemos discutido antes, pero si el juez Cohen no concede otro aplazamiento del juicio y no le da permiso a la defensa para apelar, van a tener que ir sí o sí al juicio. Y no sabemos, no tenemos idea de cómo se va a resolver eso, pero the other thing I forgot to mention is that right after the parties are finished with the hearing that's going to be led by Judge Marcus on the motion, the parties are going to immediately go to Judge Cohen, and that's when the trial date and all that will be also discussed. So we should know by tomorrow what's going to happen with that. Después de la audiencia que van a tener mañana con el juez Marcus, inmediatamente va a haber otra audiencia donde van a ir con el juez Cohen para discutir lo que va a pasar con el juicio, ¿sí? Así que toda esa información deberíamos tenerla sí o sí mañana, a más tardar. David de la Luz me dice, gracias Nadia, eres la mejor nerd. No puedo creer que uses esa palabra para definirme, pero gracias. Sí, yo creo que ya con eso me voy a despedir de ustedes, ya vamos casi a las 2 horas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. De verdad valoro mucho que estén presentes, que siempre me apoyen, me manden mensajes de aliento. Y ya saben, o sea, cualquier duda que tengan, siempre respondo los comentarios en mi canal de YouTube que tienen preguntas. De repente me hago la loca con los mensajes bonitos que me ponen, pero las preguntas siempre las contesto. Así que ya saben, esperen noticias mañana, sigan a Isaías Alvarado en Twitter. Así que con eso me despido. Gracias a todos y hasta luego.